Vamos a estudiar las combinaciones del nombre de Dios con Elohim o las combinaciones elogísticas. Ya hemos visto las combinaciones entre Jehová y otros nombres de Dios que se dan en la Biblia. El primero que vemos acá es el Elión o el Dios Altísimo. Ya hemos visto que en la Biblia El significa el poderoso. Elohim, los tres poderosos, si lo vemos literalmente. Ya hemos visto que Elohim significa aquel que es más poderoso. Génesis 1:1, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Es el primer nombre, que en realidad no es un nombre propio de Dios, sino un título que la Biblia le da a Dios. Y es la palabra que se traduce como Dios en la Biblia Reina Valera y casi que todas las otras versiones. El Elión se menciona en Génesis 14:18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, se traduce como Dios Altísimo. El de poderoso o Dios, Elión, el alto o sublime, o Dios Altísimo, el Dios sublime, el Dios más alto. No hay otro Dios más sublime, más alto que Jehová, que el Dios que se revela en la Biblia. También encontramos a el Elión en Deuteronomio capítulo 32, versículo 8. Deuteronomio 32, vamos a buscarlo. Dice, cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel, porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. El león es Jehová. Si vemos en el versículo 9, está hablando que es Jehová, la porción de Jehová es su pueblo, y dice que estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. La Biblia hace referencia a Jehová, a Dios, como el Dios Altísimo. No hay un Dios más grande que el Dios de la Biblia. También en Daniel 4. Es interesante que en Daniel se utilice el nombre del Dios Altísimo, porque tiene que ver con la autoridad de Dios. Dios es el que tiene la máxima autoridad. ¿Quién tiene más autoridad que Dios? Nadie. Solo Dios tiene esa autoridad. Y de hecho la autoridad existe porque Dios otorga autoridad. Capítulo 4, verso 34. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta. Recordemos que Nabucodonosor era un rey muy soberbio. Es en realidad el primer rey gentil que aparece en la Biblia, en el periodo de los gentiles, cuando Dios saca a Israel de su tierra. Nabucodonosor los lleva cautivos y eso hace que inicie el tiempo de los gentiles. La visión que tuvo Nabucodonosor de la estatua, donde la cabeza de oro se identifica con Nabucodonosor, establece claramente que esa autoridad o ese poder se lo dio Dios a él. Y una de las razones para las cuales Dios le muestra a Nabucodonosor esa visión y también esta otra visión en la que él ve un árbol y es cortado y es encadenado a la tierra, se refiere a él mismo. Dios hace eso para someter la soberbia de Nabucodonosor y hacer que Nabucodonosor reconozca al Dios Altísimo. Vea que él dice, mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo. O sea, ese es el testimonio de Nabucodonosor que está registrado en el libro de Daniel. Y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo, al Elión, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Y está estableciendo la eternidad de Dios, cuyo dominio es sempiterno. El dominio de Dios es eterno y su reino por todas las edades. Vea que Nabucodonosor está reconociendo la omnipotencia de Dios, la eternidad de Dios.
Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y diga, ¿qué haces? Entonces, Nabucodonosor reconoce la autoridad absoluta de Dios sobre él mismo y sobre la creación, sobre los seres humanos y sobre todo lo que existe, tanto en la tierra como en el cielo. El nombre El Elyon es el nombre asociado a Dios con la autoridad. Y vea que a Jesucristo se le aplica el mismo concepto. Los nombres de Dios revelan aspectos de la personalidad de Dios o atributos de Dios. Mateo 28:28. Toda potestad, exousia, toda potestad, autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Son palabras de Jesucristo. Él mismo lo dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Porque Él dice que toda potestad le es dada en el cielo y la tierra, como si Él no la tuviera o no la hubiera tenido. Claro que Él la tenía. Tenemos que entender claramente que cuando Jesús o Jesucristo, el verbo se hace carne, entra en el contexto humano como un hombre, siendo Dios al 100% y siendo humano al 100%, Él se limita a una vida humana, siendo Dios. Él no manifiesta su deidad de sí mismo. Su deidad es revelada o es mostrada a través de la acción del Espíritu Santo en su vida. En los registros de los evangelios, Jesús empieza a hacer obras sobrenaturales, a manifestar la gloria de Dios hasta que recibe al Espíritu Santo. Pero antes de eso podemos ver a Jesús mostrando una gran sabiduría, mostrando una gran calidad humana, pero no manifestando nada sobrenatural. Y la razón de eso es que Él se limita a sí mismo, se limita a su condición humana, siendo Dios. Él no actúa de sí mismo en su deidad. Pero cuando Él resucita, después de haber ya cumplido con la misión que se le encargó de llevar el pecado a la cruz y clavar el pecado en la cruz y obtener redención, ahí, cuando Él resucita, ya ha cumplido el propósito de Dios o el plan de Dios, Él retoma su papel o su función como logos, como el verbo. Entonces toda potestad le da en el cielo y en la tierra. En otras palabras, Él reasume ahora su rol ya como deidad nuevamente dentro del seno de Dios o el ser de Dios. Recordemos que el verbo es la segunda persona de la Trinidad y Jesucristo en todo momento sigue siéndolo. Nunca dejó de ser Dios, siempre siguió siendo Dios. Que no manifestara su deidad de sí mismo era parte del plan de Dios, ya establecido desde antes de la eternidad, desde la eternidad, porque ya estaba establecido que Él iba a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo desde la eternidad. El Olam, el Dios eterno. Olam es la palabra que se traduce como eternidad en el Antiguo Testamento. Y habla precisamente de que Dios no tiene principio y fin. Cuando se habla de eternidad, se habla de un periodo de tiempo que no tiene fin. Ahora, hay dos tipos de eternidad. La eternidad es Dios, que no tiene principio ni fin. Dios es eterno. Siempre es su existencia, siempre ha sido. Él no tiene principio ni fin. Él es el principio de todas las cosas, pero Él no tiene principio. El ser humano, la tierra, los ángeles, todo lo creado tiene un principio y mucho de eso tiene eternidad, pero no todo se le va a otorgar eternidad. Por ejemplo, los ángeles fueron creados como seres espirituales, ellos son eternos, pero tuvieron un principio, tuvieron un comienzo. El ser humano también tuvo un comienzo, tuvo un principio. Todo ser humano posee eternidad, una existencia eterna, no el cuerpo. El cuerpo va a morir,
Pero si el ser humano no hubiera pecado, este cuerpo hubiera sido eterno. El cuerpo glorificado es un cuerpo eterno y es dado a los hijos de Dios. Para el no creyente, cuando resucite y sea presentado al trono, al juicio del trono blanco, va a recibir un cuerpo también que va a ser eterno, pero ese cuerpo va para una eternidad de sufrimiento o de castigo. Así que el ser humano tiene eternidad también, pero tiene un comienzo. La tierra que vemos ahorita, esta creación no es eterna. Este universo tiene fecha de caducidad. Dios hizo un universo termodinámico que tiene un comienzo, pero va a tener un final, para dar paso a un universo que sí va a tener eternidad. El cielo nuevo y la tierra nueva, que están predichos en Apocalipsis. Ese cielo y esa tierra nueva son eternos, no van a tener fin. Van a ser una tierra totalmente nueva y eterna, restaurada, con todas las condiciones para los seres humanos con cuerpos glorificados, para poder tener comunión con Dios por siempre. En el tiempo actual eso no es posible. Esta tierra como tal no está preparada para la eternidad. Necesita ser transformada. Y vemos que es Abraham el que llama a Dios el Dios eterno. Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Beerseba, invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Interesante es el hecho de que Abraham utiliza el nombre de Jehová, Elohim, Olam. Jehová, Dios eterno. El que existe por sí mismo, el que es y siempre es el yo soy. Y es el Olam, el poderoso eterno. Es Abraham el que da utiliza ese nombre de Dios para referirse a Dios. Y la forma de utilizar estos nombres, los vemos en la palabra de Dios, casi siempre son en asociación a alabanza a Dios, de lo que Él es. Hay que entender la diferencia entre alabanza y adoración, porque adoración viene de dar gracias a Dios por lo que Él ha hecho, pero la alabanza viene del creyente hacia Dios por lo que Él es, por lo que Dios es, el Dios eterno, el Dios altísimo, el Dios poderoso, el Dios que provee, el Dios que sana, el Dios que sostiene, el Dios que guía. De ahí viene la alabanza. El creyente debería tener siempre alabanza a Dios en todos sentidos. Debería conocer con detalle quién es Dios, el Dios de la Biblia. Y eso nos lleva al tercer concepto, el Shaddai, el Dios Todopoderoso. Se traduce como el Dios Todopoderoso, pero la palabra Shaddai viene de Shad, que significa pecho. Es decir, el pecho con el cual la madre da alimento a su hijo, es decir, da de amamantar a su hijo. Y esa idea de amamantar o de dar vida, de dar alimento, de dar el sustento que el bebé necesita, es el mismo que se aplica a Dios con este nombre, el Shaddai. Es decir, el poderoso que provee alimento, que provee existencia, que provee todo lo que necesita esa creación para ser, para existir. Dios es el que le da la existencia a todo. Por eso se traduce como el Todopoderoso, porque es el poder de Dios quien sostiene la creación de Dios. Veamos lo que dice Hebreos. En Hebreos encontramos esta palabra, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, ahí está hablando del verbo, está hablando de Jesucristo, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Este que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder,
es el Shaddai. A Jesucristo se le aplica precisamente este título, el Shaddai, es el sustentador. Y es lo que dice Juan capítulo 1, ¿verdad? Por medio de él fueron creadas todas las cosas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, todo lo que existe viene de Dios y es el Verbo quien sustenta todas las cosas. Jesucristo es el que sustenta todas las cosas. Jehová es el que sustenta todas las cosas porque se le aplica a Jehová, el sustentador. Dice, y con la palabra de su poder, es la palabra de Dios. Por la palabra todo ha sido hecho. Dios trajo la existencia todo por su palabra. La palabra o el verbo, lo que Dios pronuncia, se traduce en un acto inmediato. Y en ese sentido, por eso a Dios, como el Shaddai, se le clasifica como el Todopoderoso, aquel que todo lo puede hacer. No hay nada limitado para Dios, no hay nada imposible para Dios. Jesucristo mismo lo dijo, para Dios no hay nada imposible. Ahora, cuando hablamos en términos de que para Dios no hay nada imposible, estamos hablando en términos de que Dios trae a la existencia todas las cosas que son contingentes, es decir, todo aquello que puede llegar a existir. En su sabiduría infinita, Dios sabe todo lo que puede llegar a existir. Sin embargo, Él no hace todo. Dios no hace absurdos, Dios no hace cosas contradictorias. Por ejemplo, Dios no hace un cuadrado de 3 lados, ni hace un círculo triangular, por decir algo, ni hace que 1 más 1 sea igual a 0. Ese tipo de cosas que caen dentro de la lógica humana, Dios no hace algo que no puede hacerse y que contradiga todas las leyes de la lógica. Sin embargo, hay cosas que para el hombre son incomprensibles y pueden ser hasta paradójicas. Dios puede hacer cosas que son imposibles para la mente humana comprender. Por ejemplo, cuando Israel entra a la tierra prometida, Dios abre las aguas del Jordán. ¿Cómo lo hace? No sabemos cómo. El poder de Dios actúa sobre la materia y puede dominar el agua. Cuando Elías, antes de ser llevado, él golpea el Jordán con su manto y también las aguas se abren. El río se abre y él y Eliseo cruzan. Son cosas imposibles porque son actos sobrenatural de Dios. Y el ser humano no lo puede hacer. Pero el hecho es que no es imposible hacer eso. Para Dios no es imposible, para el ser humano es imposible. O sea, hay cosas que el ser humano puede hacer, hay cosas que no puede hacer y solamente Dios puede hacer. Por eso no tiene sentido negar la existencia de Dios simplemente por negar la imposibilidad de su existencia o de cualquier acto sobrenatural. El Shaddai es Dios dando todo lo que se necesita, proveyendo vida, proveyendo salud, proveyendo bienes, proveyendo bendiciones, dando todo lo que el ser humano necesita. Vea que Jesucristo mismo dijo que Dios hace salir el sol para buenos y malos, la lluvia sobre buenos y malos. La providencia de Dios, es decir, lo que Dios hace a través de la naturaleza, cómo se manifiesta a través de la naturaleza. Son cosas que vienen de Dios. Para el hebreo, en la Biblia, Dios es la causa de todas las cosas. Dios es el que hace llover, Dios es el que hace producir la tierra, Dios es el que produce lo bueno y lo malo. Entonces, por eso vemos a Job diciendo, ¿verdad?, que vamos a recibir los bienes de Dios y no los males de Dios. Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito, sea el nombre de Dios bendito. Eso es lo que decía Job, porque en la mente oriental que encontramos en la Biblia es
Dios es el que trae lo bueno y trae lo malo. Es como en el libro de Ruth, cuando vemos a la suegra de Ruth diciendo que es Dios quien la ha golpeado, que es Dios quien le ha traído esa ruina, le ha traído la pérdida de su marido y de sus hijos, el estar en esa condición. Pero ella no está haciendo un reclamo a Dios, sino que ella está reconociendo simplemente el hecho de que lo malo que a ella le está sucediendo viene de Dios. Y implícitamente está dando a entender que, que ella misma está quebrantando el pacto de Dios, porque ellos se fueron de la tierra que Dios les había dado a Israel, y se fueron, y esa es la causa en la mente de ella. Entonces está expresando simplemente que lo malo, tanto lo bueno como que ella había vivido, venía de Dios. Entonces básicamente el Shaddai es el Dios que todo lo puede. Y eso es lo que nosotros creemos también. No hay nada imposible para Dios. Dios todo lo puede. Sin embargo, a pesar de que Dios todo lo puede, no siempre hace todo lo que Él puede hacer. Porque un, está en su derecho a hacerlo así. No podemos obligar a Dios a hacer lo que nosotros queremos que Él haga. Pero podemos esperar de Dios siempre lo bueno. Como hijos de Dios, siempre vamos a recibir lo bueno de Dios. Jesucristo mismo lo dijo. Él dijo que si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial no nos dará buenas cosas si le pedimos? Entonces, el problema no es Dios, el problema es el ser humano que no tiene la fe y la confianza en Dios para recibir todo lo bueno de Dios y aceptar lo malo de esta vida, no como que Dios lo envía, sino que Dios lo permite para bien nuestro. El mal en la vida del creyente o el momento de tribulación, el momento que el ser humano pasa, para el caso del no creyente, es una oportunidad para que se vuelva a Dios. Y el caso del creyente, para que confíe más en Dios. Así que los momentos malos no es algo negativo, es algo bueno en realidad. Y Dios lo permite, porque está dentro de la providencia de Dios. Bueno, el siguiente tema que vamos a estudiar es la existencia de Dios.